¿Qué onda amigos de YouTube? Un gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en su canal Jordi Tech. Y pues el día de hoy tenemos el unboxing de un reloj que creo que le puede interesar bastante a las damas. Así que pues bueno, sin más que decir amigos y amigas, dentro intro. But that's alright. Hush. Muy bien, pues el día de hoy tenemos el smartwatch DT3 Mini. Vaya que la cajita está bastante chula, ¿eh? Es algo que me ha gustado bastante. La calidad de la caja, vean. Es un cartón rígido, le metieron producción, le metieron calidad. Me gustó bastante. La neta, en cuanto a presentación del producto, le voy a dar un 10. Creo que está bastante bonita. Entonces, pues bueno, vamos con lo siguiente, que es ya destaparla para ver la calidad del producto, que es a lo que todos vienen aquí. Porque ya ven que luego la publicidad es engañosa. Y pues vean, wow, bastante bonita la presentación. Aquí dice DT3 Mini, perdón, parece un breve trabalenguas, pero D3 es un poco complicado amigos para mí, estoy medio trabadón. Pero bueno, vamos a quitar esta tapita de plástico, de cartoncito, perdón. Y aquí tenemos lo que viene siendo el reloj, vamos a dejar a un ladito. Tenemos el cargador, que vean es un cargador de base, bastante bonito, la calidad es buena. Vean, bastante cool, o sea, bastante bien. Y también tenemos lo que viene siendo una correa extra. Viene aquí como dorada, viene ad hoc a lo que viene siendo el color del reloj y pues el tipo de mercado, ¿no? Que es un poco más elegante, la verdad me gusta bastante. Y también tenemos, por supuesto, un manual de usuario. Aquí tenemos User Manual. Vamos a checar si viene en varios idiomas o si solo viene en el poderosísimo inglés. Ok, no viene. Y para los que se preguntan con qué aplicación funciona este dispositivo, es con la Bean App. Así que ya saben, si lo quieren enlazar, tienen que descargar esta aplicación. Ah, perdón, no. Al parecer es esta for iOS. Para iOS es la Wear Pro. Ahí está el icono, sería esa aplicación del iconito verde. Y con eso ya lo podrán enlazar. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es checar el reloj, los materiales, las calidades. Obviamente viene protegido aquí con plástico para que no se dañe el extensible. Pero pues vamos a checarlo, vamos a ver qué tal la calidad de la pantallita. Vamos a checar qué tal está. Nada más que está un poco pegado, pero listo. ¿Okay? Entonces ya le estamos quitando esto. Solo que viene bastante aquí. Bueno, vamos a usarlo así. Nada más vamos a dar un pequeño vistazo a lo que es el reloj. Vamos a ver si trae batería. Vamos a ver la calidad de la pantalla. Ok, aparentemente no tiene batería. Vamos a probar en el otro botón. Y pues lo más probable amigos es que tengamos que cargarlo. Al parecer viene muerto. Últimamente los relojes los mandan sin batería porque se pueden dañar a veces las baterías de tanto tiempo de estar inactivas y se descargan al 100%, por lo que algunos fabricantes ya los mandan completamente descargados. Pero vean, bastante buena calidad, esto es metal, se siente muy sólido, se siente bastante bien, me agrada bastante. Vamos a cargarlo y volvemos en un momento amigos. Ok mi gente, ya estamos de regreso, solo que con una muy mala noticia. Viene defectuoso el reloj, vean, tiene una enorme mancha negra en la parte superior. No vamos a poder probarlo correctamente, es una tristeza que venga dañado. La verdad son muy pocos los relojes que me han salido dañados. Y pues vean, la verdad era un reloj con bastante calidad, tenía función para hacer llamadas, tenía varias cositas que la verdad pues llamaban la atención, algo diferente, pero ya saben que yo soy una persona sincera, a mí no me están pagando por hacer esto, yo doy mi opinión y pues bueno, al parecer estos relojes o al menos pues en mi caso sí venía con un daño, pero vean, era algo nuevo, una propuesta nueva, sistema operativo con otras animaciones, otra organización, bastante bien, la verdad el reloj prometía bastante. Qué lástima amigos que este video lo tengamos que concluir así, dado que pues no se puede hacer mucho, solamente comentarles que pues sí, el dispositivo tiene varias funciones interesantes, demasiadas funciones diría yo. Tiene hasta para hacer llamadas de teléfono, aquí tiene su micrófono. Una lástima amigos, una verdadera lástima, pero bueno. Entonces hasta aquí vamos a tener que dejar el video del día de hoy. Si alguien más tiene este reloj, por favor dejen en los comentarios si a ustedes les salió bueno.
En este caso a mí, pues tristemente me salió mal. Pero pues vean, era un reloj bastante chulo, con bastantes buenas carátulas y animaciones. Pero bueno, ya son suertes amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero les haya servido y pues tengan en consideración que este dispositivo pues venía completamente bien. Del empaque no tenía golpes, pero en cuanto a la pantalla no sé qué habrá pasado aquí. No sé si sea un defecto del producto, algún lote que salió dañado, no lo sé. Pero ténganlo en consideración. Yo tendré que regresar el producto lamentablemente, porque vean lo que hace. Pero bueno. Un saludote, amigazos, buena vibra. Nos vemos en el próximo video. Saludos. But that's alright.